Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Ángela Krieger Brand. Soy médica aeroevacuadora, médica aeronáutica por el IMAE, el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, aquí de la República Argentina. Formo parte del SAME aéreo, o del programa aéreo del SAME, que es el Sistema de Atención Médica de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. Y actualmente soy la directora médica de Aerocare Brasil y les agradezco de antemano la invitación para venir a contarles un poco hoy sobre nuestra experiencia con las escoltas médicas. Vamos a hablar hoy sobre las escoltas médicas a nivel local y la experiencia que nosotros tenemos a nivel transoceánico, aquellas escoltas médicas de larga distancia y que, como dice el nombre, que cruzan el océano, ¿sí? Me gustaría empezar contándoles un poco qué es una escolta médica, ¿no? ¿Qué es ese servicio de escolta médica? Para aquellos que no conocen el servicio de escolta o el medical escort, se trata de un servicio de acompañamiento médico durante un vuelo comercial, ¿sí? Guarda muchas similitudes con el vuelo, el traslado aéreo de pacientes, pero con algunas diferencias, ¿sí? Ahora, a lo largo de esta charla voy a tratar de contarles cuáles son, ¿sí? Básicamente lo que nosotros intentamos en este servicio, lo que nosotros logramos en este servicio, es realizar el acompañamiento de aquellos pacientes / pasajeros que necesitan justamente el acompañamiento de alguien, un profesional, sea médico, sea enfermero, durante un viaje. Ese viaje puede ser de causas turísticas, de regreso a su país de origen, en búsqueda de un tratamiento médico, o sea, las causas pueden ser infinitas, ¿sí? El objetivo de ese servicio, de ese trabajo, es brindar justamente una atención médica adecuada durante un vuelo comercial. Entonces, de por sí ustedes ya pueden ir imaginándose que estamos hablando de pacientes que no requieren demasiada complejidad porque estamos hablando de un vuelo comercial, ¿sí? Estamos hablando de un vuelo que va a transcurrir como cualquier otro vuelo con otros pasajeros compartiendo el espacio del avión, ¿sí? O de la aeronave, ¿sí? Es un servicio que está dirigido a pacientes que pueden viajar sentados o no. Ahora vamos a desarrollarlo un poco, ¿sí? Y algunos de esos pacientes pueden tener algunos requerimientos que nosotros vamos a tratar de suplir o que vamos a suplir durante el vuelo, como pueden ser oxígeno, medicación y etcétera, ¿sí? Entonces, el servicio de escolta médica básicamente es eso. Es el acompañamiento médico durante un vuelo comercial de un pasajero / paciente, ¿sí? ¿Quién va a realizar ese servicio? ¿Quién va a ser la persona que va a acompañar ese pasajero o ese paciente? Para nosotros es un paciente, para la tripulación es un pasajero. Entonces, con eso ustedes ya se van a ir dando cuenta de que estamos en una zona gris, con la tripulación, que más adelante la voy a desarrollar. Las personas que pueden acompañar a este pasajero o paciente, puede ser un médico, puede ser un enfermero, puede ser un médico con un enfermero, puede ser un enfermero solo, pueden ser dos médicos, ¿sí? ¿Qué va a determinar quién va a acompañar a ese paciente? Básicamente, la condición clínica y el requerimiento que tenga ese paciente, ¿sí? Según la evaluación que se realice del cuadro clínico general de ese paciente, se va a determinar quién deberá realizar la escolta, ¿sí? Según la longitud
o la duración del vuelo, puede ser que se necesite más de un profesional por la cantidad de horas. Nosotros tenemos experiencia de vuelos de más de 30 horas en los cuales se necesita más de un profesional, ¿sí? Se necesita más de un médico para poder respetar el tiempo de descanso y que la atención sea brindada de forma excelente durante todo el viaje, ¿sí? Entonces, básicamente los que pueden realizar o los que van a realizar este tipo de servicio son los médicos y los enfermeros, solos o combinados, ¿sí? Ahora bien, ¿quiénes son los candidatos para ese tipo de servicio, ese tipo de vuelo? Muy bien. Bueno, ¿quiénes van a ser los candidatos para ese tipo de servicio? ¿Sí? Los candidatos para una escolta médica van a variar. Pueden ser, como en la medicina en general, o como en el vuelo sanitario en general, podemos encontrarnos con una amplia variedad o diversidad de pacientes con distintos tipos de requerimientos también. Tenemos pacientes que tienen movilidad conservada, con lo cual pueden caminar y pueden subirse caminando solos al avión. Nos vamos a encontrar con pacientes que no pueden caminar y que por ahí van a necesitar del apoyo, por ejemplo, de una silla de ruedas. Y tenemos pacientes que directamente no caminan y no tienen control, por ejemplo, del torso y que necesitan, por su patología o por su condición, viajar completamente acostados en la modalidad de stretcher, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver pacientes que puede ser que necesiten una escolta por una lesión o un traumatismo de miembros superiores, que viajen solamente con un acompañamiento médico para realizar un plan analgésico eventualmente, o aquellos pacientes que por ahí pueden ser que necesiten un stretcher o una camilla en el avión, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito más de cómo nosotros organizamos cada uno de esos pacientes o cómo nosotros planificamos cada uno de esos pacientes. A nivel nacional, nosotros nos encontramos por una particularidad que tiene la Argentina de tener una medicina muy centralizada a nivel de la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos con muchas solicitudes de escolta médicas de pacientes que viven en el interior del país y que necesitan venir hasta Buenos Aires para cumplir algún tipo de tratamiento o estudio o acompañamiento médico de alguna condición que tienen. Entonces, habitualmente esos pasajeros o esos pacientes viajan acompañados del médico o del enfermero, pero que tienen movilidad conservada, vienen solamente a hacerse estudios o vienen a realizar algún tipo de tratamiento y después regresan a su provincia de origen, ¿sí? Los traslados en stretcher son los que nosotros visualizamos o nos encontramos más a nivel internacional ultra largos, ¿sí? Tenemos justamente una experiencia reciente de un vuelo de aproximadamente 30 horas de un paciente en stretcher donde el origen fue Bangkok, en Tailandia, y el destino fue la ciudad de Buenos Aires. Para poder realizar ese tipo de traslados se necesita de toda una logística que ahora les voy a contar. Pero bueno, puede ser un paciente que esté buscando la repatriación, o sea, que vuelve a su país de origen. Puede ser un paciente que está buscando irse de vacaciones simplemente porque tiene una patología y cuando presenta una solicitud de vuelo, la aerolínea lo deniega porque no puede viajar solo. Entonces, tenemos muchas posibilidades o muchas formas de encontrarnos con posibles pacientes, ¿sí? Candidatos para vuelo, infinitos. Después hay que evaluar si realmente pueden volar o no bajo esa modalidad, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar para ese servicio, ¿sí? La preparación del servicio de Medical Escort empieza con la evaluación del paciente o con la evaluación de la historia clínica de ese paciente, evaluando qué tiene, dónde está, viene desde el domicilio, está en un centro de rehabilitación, está en una internación activa, o sea, charlamos con el equipo médico tratante si es que existe, evaluamos cuáles son las condiciones generales de ese paciente al momento de realizar la solicitud.
Si tiene un equipo médico tratante, se realiza un briefing o una charla larga y tendida, se solicitan todos los estudios actuales y eventualmente se agregan nuevos estudios para conocer cuál es la situación actual de ese paciente, para poder determinar realmente cuál es la condición. Porque muchas veces, cuando el paciente está, por ejemplo, aquí en Buenos Aires y nosotros tenemos la posibilidad de ir a evaluarlo en el lugar, se va y se evalúa en el lugar. Pero, por ejemplo, el paciente que estuvo en Bangkok, o el paciente que se fue a buscar a Roma, el paciente que está en Miami o está en España, nosotros no tenemos contacto con este paciente hasta el momento en el que vamos a buscarlo. Entonces necesitamos la mayor cantidad de información necesaria para poder plasmar cuál es el estado de ese paciente realmente, ¿sí? No es que no confiemos en lo que nos cuentan los médicos, pero bueno, necesitamos estar seguros de que realmente ese paciente está en condiciones óptimas para volar, ¿sí? Se realiza luego la consulta con la compañía aérea, porque recuerden que este es un servicio que se realiza en un vuelo comercial. Entonces, se hace la consulta con la compañía aérea presentando un MEDIF, ¿sí? Se solicita a la compañía aérea la autorización por parte de ellos del vuelo de ese paciente. Una vez que se autoriza el MEDIF, nosotros ampliamos cuáles son nuestros requerimientos. Vamos a necesitar una silla de ruedas, vamos a necesitar un stretcher, vamos a necesitar oxígeno, vamos a necesitar apoyo en tierra, por ejemplo. En vuelos súper largos, insisto con el ejemplo, Tailandia. Cuando se hace una escala de Tailandia a Buenos Aires, una de las posibilidades de conexiones es en la ciudad de Dubái. Durante el tiempo de estadía en Dubái hay un intervalo entre un vuelo y otro que son de aproximadamente 3 horas. Durante ese tiempo que hay que hacer un cambio de aeronave, se necesita contactar el equipo de tierra, que vayan con un vehículo especial hacia la retirada del paciente de la aeronave, se necesita un lugar acondicionado especial para que ese paciente aguarde, que habitualmente es en la clínica del mismo aeropuerto, si es que la tienen. Entonces, todo esto hay que solicitarlo de antemano, ¿sí? Por eso, todos esos pasos hay que tenerlos previstos de antemano para no encontrarnos con ninguna sorpresa en el momento del traslado, ¿sí? Otra cuestión que es extremadamente importante en estos vuelos internacionales, y más en estos países a los cuales quizás no estemos tan habituados a viajar, pero por la frecuencia, en realidad, es toda la documentación. Toda la documentación, tanto del paciente cuanto de los familiares, porque muchas veces esos pacientes no viajan solos, viajan con familiares, sino también del equipo que va a viajar, médico, enfermero y etcétera. Eso incluye desde ya los pasaportes, las visas, las vacunas, completar cualquier tipo de certificado de salud que se solicite. Algunos países requieren determinados tipos de vacunas especiales. Entonces, todo eso forma parte de la preparación de una escolta, ¿sí? Más allá de pasar a lo que voy a llevar a ese vuelo, de la medicación de ese paciente, hay un montón de pasos previos que yo tengo que estar preparada para que cuando yo llegue al lugar de destino, que todo esté listo, ¿sí? Que la compañía aérea sepa que yo estoy yendo a buscar un paciente, que se van a encontrar con una camilla, que el paciente va a viajar acostado y etcétera. Entonces, todos esos pasos se preparan antes del viaje, ¿sí? Antes de iniciar el proceso. Entre todos los requerimientos que nosotros debemos considerar, también incluye el traslado desde donde está ese paciente hasta el aeropuerto, ¿sí? Va en taxi, va caminando, va en ambulancia. O sea, si es un servicio médico, debería ir en ambulancia, debería ir en un móvil que presente un apoyo, que digamos, respete todo el proceso médico que nosotros estamos llevando adelante. Entonces, ¿solicito yo la ambulancia?
lo solicita el servicio médico que está a cargo del paciente en ese momento, si es que está en un servicio médico, porque he tenido la experiencia, por ejemplo, de ir a buscar ciudadanos argentinos que han sufrido algún tipo de patología fuera, que ya están en un periodo de recuperación, pero que por una cuestión de mayor seguridad prefieren viajar acompañados de un médico, pero que ya no están bajo techo hospitalario, que ya no se encuentran internados, que están en su hotel disfrutando de lo que les queda de sus vacaciones, esperando para volver a Argentina. ¿Cómo traslado a ese paciente? ¿Lo traslado en un vehículo común? ¿Lo traslado en una ambulancia? Todas esas son las preguntas que nosotros debemos hacernos antes de, como nosotros decimos acá, largar el servicio, ¿sí? Una vez que nosotros establecemos todo esto, que ojo, hay que considerar que es dinámico, porque por ahí, con el paso de las horas, la situación del paciente puede cambiar, ¿sí? Y el puede cambiar, muchas veces cambia, y muchas veces requiere de que nosotros replanteemos todo el proceso, ¿sí? Los equipos médicos que nosotros llevamos a bordo tienen desde ya que son productos que, o sea, son elementos que están autorizados y homologados para que estén adentro de una aeronave. Todos aquellos elementos electrónicos respetan el amperaje necesario, la cantidad de baterías y etc. Puse estas dos imágenes particularmente para marcar una diferencia en algo. Como ustedes verán, en la imagen de la izquierda, tenemos valijas de 23 kilos, las estándar que nosotros despachamos y que se van en la bodega del avión y que no tenemos contacto con esa valija hasta que llegamos a destino. Tenemos valijas más chicas, por supuesto. Y acá del lado derecho tenemos las valijitas de tipo carrión, ¿sí? Las chiquitas que van en cabina. Considerando que nosotros vamos a prestar asistencia a ese paciente adentro de la cabina del avión durante todo el vuelo, yo todo el equipamiento médico que tenga que llevar, lo tengo que llevar conmigo en la cabina. Yo no lo puedo despachar, ¿sí? Porque si yo lo despacho, ¿cómo lo utilizo? Entonces, todo lo que nosotros llevemos y necesitemos durante el vuelo debe venir con nosotros, ¿sí? No lo podemos dejar. Entonces, todo debe estar acondicionado dentro de la medida reglamentaria para ser almacenado durante despegue y aterrizaje en los compartimientos superiores de los asientos, ¿sí? Si bien es un servicio médico a bordo, se deben respetar y se respetan todas las reglas y las normas que existen, digamos, de la aviación comercial. Nosotros no podemos hacer lo que nos parezca ahí adentro. Por más que sea un caso médico, nosotros debemos adecuarnos al funcionamiento general de la cabina, ¿sí? Entonces, esas valijas deben estar acondicionadas durante el despegue y aterrizaje, preferentemente durante todo el vuelo, en los compartimentos donde corresponde. Entonces, puse estas imágenes para que pensemos en esto. Parece un detalle quizás tonto, pero que hay que considerarlo. No puedo llevar lo que me parezca por las dudas, ¿sí? Porque también hay límites. Entonces, todo esto debemos considerarlo, ¿sí? Bien. Con respecto a qué llevo, varía. Mucho de esta charla va a ser varía, pero porque varía según el requerimiento del paciente. ¿Llevo más medicación? ¿Llevo menos medicación? ¿Qué medicación llevo? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué patología tiene? ¿Necesito oxígeno? ¿No necesito oxígeno? ¿Sí? Desde ya tenemos como una estructura básica de elementos que no pueden faltar y que tienen que ver con el soporte vital básico y avanzado y que tiene que ver con medicación de primera línea, que eso no se negocia, eso viaja siempre. Y después nosotros personalizamos según cada vuelo o según cada paciente a requerimiento de lo que ese paciente necesite para ese vuelo especialmente, ¿sí? Desde ya que viajamos con monitores multiparamétricos, si necesita medicación por vía parenteral o alimentación, ¿sí? Por sonda nosotros llevamos bombas de infusión continua, ¿sí?
puse este video, a ver si roda así. Justamente no es para mostrar la fuerza de nuestro noble compañero, sino que es justamente para mostrar cómo todos los equipos deben estar acondicionados en valijas de pequeño porte, ¿sí? Para que nos puedan acompañar en la cabina del avión, para que viajen con nosotros. Nosotros, por una cuestión de seguridad, llevamos con nosotros también en la cabina, no despachamos absolutamente nada porque nadie está exento de que se pierda un elemento en un vuelo, que una valija se extravíe, etcétera. Y la verdad es que es un problema grave que se extravíe una valija con equipos médicos cuando estamos yendo a buscar un paciente. Entonces, siempre se queda con nosotros. En el caso de las escoltas en modalidad stretcher, que es esta foto de acá de la izquierda, las compañías aéreas lo que hacen es asignar entre 9 y 6 asientos de esa aeronave, habitualmente en la parte posterior o final de la aeronave. Esos asientos se rebaten y se arma una camilla sobre los asientos donde va el paciente. Ahora, en un ratito les muestro un video de cómo se ve adentro de la cabina. Y la misma compañía aérea es quien aporta el oxígeno, ¿sí? En este caso de acá, se trata de una compañía, creo que la puedo nombrar, Emirates, que nos aporta el tubo de oxígeno debajo del stretcher, ya listo para que nosotros lo podamos utilizar durante el vuelo si es que lo necesitamos. En este caso, nosotros solicitamos porque el paciente eventualmente podría requerir oxígeno en vuelo. No lo necesitó. Nosotros lo que llevamos habitualmente son concentradores de oxígeno, que ahora les muestro una foto, pero si fuera necesario, contamos con oxígeno a bordo. En este caso, el que aporta el oxígeno es la compañía aérea. Como les decía, la cantidad de equipos y el tipo de equipos va a variar según el requerimiento. En el caso de las embarazadas, podemos llevar todo el vuelo haciendo monitoreo fetal. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. De hecho, es lo que se hace, ¿sí? Entonces, siempre se va personalizando según lo que el paciente requiera, ¿sí? Esta foto de acá de la derecha es el concentrador de oxígeno que nosotros utilizamos actualmente en vuelo, el cual nos da una excelente respuesta. Los equipos tienen una autonomía de entre 8 y 12 horas, ¿sí? Con la posibilidad de llevar baterías extras, con lo cual se prolonga la vida útil en vuelo y además se puede volver a cargar en el mismo avión, no hay ningún inconveniente. Los monitores, voy a retroceder un poquito. Imagínense, este es un monitor multiparamétrico para un paciente que va en stretcher, que va en camilla, pero si yo tengo un paciente que viaja sentado, que camina, no existe ningún tipo de necesidad de que yo lo tenga conectado a este semejante monitor. Entonces, tenemos opciones mucho más versátiles y que es mucho más portátil, que es esta, que es el mismo monitor, pero en un formato más chiquito, ¿sí? Obviamente que tiene una autonomía mucho menor y que se usa de manera intermitente, ¿sí? Desde ya que aquellos pacientes que no tienen muchos requerimientos tampoco quieren estar muy monitoreados durante el vuelo porque recuerden que estamos en una cabina con otros pasajeros y los pasajeros, o el pasaje te mira, no entiende muy bien qué pasa. Ahora vamos a charlar de eso porque también es importante comunicar y que la gente entienda lo que está pasando, ¿sí? Como les decía, ¿cómo va a viajar el paciente? El paciente puede viajar en stretcher, ¿sí? Este es un paciente acostado sobre la camilla dentro de la cabina, compartiendo el espacio con otros pasajeros, ¿sí? Acá va un video de cómo se ve. Por una cuestión de privacidad, queda separado por una cortina del resto de los pasajeros, ¿sí? Más allá de la parte médica, el objetivo es siempre no molestar al resto del pasaje,
porque la gente ha comprado su billete y quiere viajar tranquilo, entonces los monitores están silenciados, no hay ruido de bombas de infusión y etcétera. Y el monitoreo visual nuestro es continuo justamente para no molestar a los demás. Saben que en un vuelo súper largo se bajan las luces porque la gente quiere descansar, entonces no está bueno que hayan 5 pantallas prendidas con todas las luces encendidas molestando a la gente que quiere dormir. Hay gente que entiende, hay gente que no entiende, entonces más allá de toda la parte médica también hay que entender que hay un contexto y que hay que respetar ese contexto, ¿sí? Si el paciente viaja en modalidad de stretcher, como yo les decía, es importante prever todos los pasos. Entonces, cuando la compañía autoriza el uso del stretcher, la camilla la aporta la compañía aérea, no la aportamos nosotros, o sea, lo pone la compañía aérea, es de ellos. Se solicita, o ellos solicitan, todo el transporte y el ingreso al avión, ¿sí? No sé cómo le dirán en otros países a este automóvil, pero nosotros acá en Argentina le decimos el papamóvil, porque se parece al papamóvil, y es el que nosotros utilizamos para ingresar el paciente a la cabina del avión. Se acerca a la puerta, habitualmente a la puerta trasera, porque es donde va a viajar el paciente, y se realiza el traspaso, ¿sí? El traspaso es mediante el SPUM, se pone el paciente en SPUM y con solamente el SPUM se ingresa en el avión, ¿sí? No hay mucha ciencia con eso, el traspaso se hace de forma rápida. ¿Quién entra primero? ¿Quién entra después? ¿Embarca primero el pasaje? ¿Embarca primero el paciente? Eso varía de compañía aérea para compañía aérea. Cada una tiene su protocolo y nosotros quedamos a disposición de lo que determinen ellos, ¿sí? Algunas compañías aéreas prefieren que embarque primero el paciente, que nosotros acomodemos todo, resguardemos y que después entre el pasaje. Y hay compañías aéreas que prefieren no retrasar el embarque de los pasajeros, entonces embarcan los pasajeros y nosotros embarcamos en simultáneo. Es muy variable y nosotros siempre quedamos a disposición de lo que determinen ellos, ¿sí? En el caso de los pediátricos, algunos viajan como viaja cualquier otro paciente pediátrico o cualquier otro pasajero pediátrico, hasta los 2 años a UPA, o en los brazos de mamá y papá o del acompañante que esté viajando. Y no hay mucha diferencia. Se puede viajar monitoreado sin ningún inconveniente de la misma forma, ¿sí? Otros pasajeros pueden viajar sentados, semiacostados. Eso va a criterio, digamos, médico y después del pasajero, pero con respecto, o sea, la determinación del pasajero tiene que ver muchas veces con los costos, ¿sí? Ahora les explico. ¿Quién va a solicitar ese servicio? O sea, el servicio es muy lindo, funciona bien, tenemos éxito con la operación, pero ¿cómo empieza? ¿Quién lo pide? ¿Quién lo puede pedir? Me llaman por teléfono y me dicen, Ángela, tengo a mi abuela en Egipto y quiero que la traigan. ¿Cómo hago? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo tiene que pedir la compañía aérea? ¿Lo tiene que pedir la embajada? ¿Quién lo puede hacer? Cualquier persona lo puede solicitar. Cualquier persona puede ponerse en contacto con Aeroquer o con cualquier empresa que realice el servicio. Puede contactarse, o sea, de forma personal o privada. La solicitud puede ingresar mediante aseguradoras, que por ahí es lo más frecuente en destinos ultra largos, y muchas veces entran por solicitud vía estatal, ¿sí? Digamos que el país o la nación quiere repatriar a su ciudadano. También es una posibilidad, ¿sí? Las 3 son válidas y las 3 se contemplan. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? O sea, ¿se da prioridad a una forma o a la otra? No. Muchas veces pasa que se comunican directamente con la compañía aérea y la compañía aérea dice, no, mira,
así no puede viajar, yo sugiero que vayan a buscar alguna empresa o la compañía aérea directamente sugiere alguna empresa. También puede pasar, ¿sí? ¿Cuánto cuesta esto? Por ahí es algo que genera curiosidad. Los montos varían desde ya porque como varían según justamente la necesidad y el requerimiento de cada uno de esos pasajeros o de esos pacientes. Entonces, varía mucho. Como yo les decía, el paciente puede elegir muchas veces cómo viajar. Si es un paciente que puede viajar sentado y elige viajar en business, es un costo, porque varía el costo del pasaje. Si quiere viajar en turista, no hay ningún problema, el costo varía, ¿sí? Nosotros, de forma general, podríamos decir que el costo aproximado en los vuelos nacionales es una cuarta parte de lo que saldría un vuelo sanitario, ¿sí? O sea, ese paciente, si tuviera que viajar en un vuelo sanitario exclusivo, avión-ambulancia, pagaría 3 veces más. Entonces, eso sale una cuarta parte. Y en los vuelos internacionales nosotros manejamos aproximadamente una octava parte de lo que costaría un vuelo internacional sanitario, ¿sí? Entonces, ¿es una opción mucho más económica? Sí, desde ya que es mucho más económica. Lo que pasa es que no son todos los pacientes los que pueden viajar bajo esa modalidad, ¿sí? Hay que elegirlos con mucho cuidado y con mucha seriedad, en realidad. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros encontramos en estas operaciones? Se imaginarán que infinitos pueden ser, ¿sí? Pero básicamente a mí me gusta englobar todos los desafíos en esto, ¿sí? Para mí todos los desafíos se basan en la comunicación. O, mejor dicho, que la mayoría de los desafíos los podemos solucionar con una buena comunicación, ¿sí? Porque, como yo les mencioné, estamos en una cabina compartiendo con otros pasajeros que no entienden lo que pasa, es un servicio que no se conoce mucho, la gente no tiene idea de lo que está pasando. Nos ha pasado que nos han preguntado si estamos trasladando un cadáver, repatriando un cuerpo, porque no entienden, no tienen por qué saberlo. Entonces, comunicando, la gente se tranquiliza. En los países donde hablan lenguas a las cuales nosotros no estamos habituados, si bien hoy en día todo el mundo habla inglés, el inglés no es fluido en muchos de estos países o en muchos países, o no quiero decir que hay países que no hablan inglés, sino que quizás hay ciudadanos en países que no hablan inglés, entonces se complica un poco la comunicación también. Ajustar los requerimientos. Nos pasó incluso en Estados Unidos, sin ir más lejos, de decir, no le quiten la sonda vesical porque necesito que viaje con sonda vesical. Y al otro día cuando llegamos le habían quitado la sonda vesical. Y cuando le cuestionamos, dijeron, no, pero se dijeron que la quiten. Entonces es como, la comunicación tiene que ser perfecta, tiene que ser, si no perfecta, tiene que ser lo más clara posible, ¿sí? Por eso hago un paréntesis acá. Nosotros, una vez que vamos a buscar el paciente, ni bien llegamos al país, lo chequeamos, lo rechequeamos, vamos horas antes de salir, lo volvemos a rechequear para que esté todo bien y asegurarnos de que no pase nada, que no haya confusiones, que no haya ningún error que se pueda prevenir, ¿sí? Otro punto, otro desafío de todo esto, la verdad es que las compañías aéreas lo tienen muy bien organizado, trabajan con protocolos muy claros y tienen todo muy, muy bien estipulado, cada uno sabe su función y etcétera. Pero nosotros observamos que muchas de las tripulaciones no han tenido experiencia todavía con vuelos, principalmente con los pacientes en stretcher. Los pacientes que viajan sentados, sea en clase turista o sea en business, la verdad es que prácticamente pasan desapercibidos, no son pacientes que llamen la atención.
El paciente en camilla sí llama la atención. Y no hace falta que yo les recuerde, pero todos sabemos que la función del tripulante de cabina de pasajeros no es servir café, sino que son los que están a cargo de la seguridad del espacio donde nosotros volamos, son los que están a cargo de realizar una evacuación en tiempo y forma en el caso de una emergencia. Entonces, cuando nosotros ponemos una persona acostada sobre una camilla en la parte trasera del avión, al lado de la puerta justamente del avión, muchas veces para ellos significa un estrés adicional. Entonces es muy, muy, muy importante que una de las primeras cosas que se hagan cuando uno empieza ese tipo de traslado es acercarse a la tripulación y presentarse. Decir quién soy, qué estoy haciendo, a dónde voy, quién es el paciente, respetando obviamente todos los límites de la privacidad del paciente, pero contando un poco qué pasa, cuáles son los riesgos, qué puede llegar a pasar o no, ¿sí? Eso tranquiliza mucho la tripulación y cuando la tripulación está tranquila, el entorno se vuelve mucho más tranquilo, ¿sí? Si algún pasajero pregunta qué pasa, le contamos qué pasa, qué es lo que estamos haciendo, nos presentamos. Insisto, siempre respetando los límites de la privacidad del paciente, se puede contar un poco de lo que fue lo que sucedió, para mantener el ambiente tranquilo, ¿sí? Porque si no es como que la gente no entiende, y cuando la gente no entiende, empieza a crear teorías, y dentro de las teorías pueden aparecer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, acá justo está la foto de cómo viajan. El paciente está dentro de este espacio, ¿sí? Está separado por una cortina. Entonces la gente no sabe qué hay detrás de esa cortina. Hay gente que es más curiosa, hay gente que es menos curiosa, hay gente que tiene más intriga en saber qué es lo que está sucediendo o no. Entonces me parece que, y de acá viene el famoso el CRM, charlemos, contemos, evitemos llegar al punto donde no nos entendamos, ¿sí? Entonces yo creo que los desafíos que nosotros encontramos básicamente tienen que ver con eso, ¿sí? Los vuelos muy largos son muchas horas, tratamos siempre de viajar 2 médicos o 2 médicos y un enfermero para que justamente se respete la atención excedente del paciente. Hablo de vuelos de 30 horas o más y que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, ¿sí? Pero los desafíos tienen que ver con eso. Para mí, las compañías aéreas están bien ayornadas con el tema y todo lo demás se puede prevenir con una buena comunicación. Estoy 100% segura de eso, ¿sí? Les quería contar un poquito de los números. El año 2024 todavía estamos empezando, ya llevamos 5 escoltas internacionales largas. El año 2023 tuvimos 70 escoltas locales. La mayoría de ellas nosotros acá en Argentina las realizamos con Flybondi, pero no es la única compañía. Y 32 escoltas internacionales el año pasado. Este año ya llevamos 5, con lo cual venimos con un número en ascenso, por lo que podemos observar. ¿Y cuándo y dónde finaliza la escolta? ¿Dónde termina? Llego al aeropuerto de Ezeiza, que es el aeropuerto acá de Buenos Aires, y lo dejo ahí, me voy, lo entrego a otro equipo, se va a su casa, varía, ¿sí? Como todo acá, varía del requerimiento del paciente, varía del requerimiento del servicio solicitado, ¿sí? Tenemos casos donde el paciente se encuentra con su familia, no tiene requerimiento de una internación, entonces se va a su casa y así como llega, nos saludamos, gracias por todo, y se va a su casa con su familia. Se puede ir en su auto, no hace falta que viaje en ambulancia. En otros casos puede ser que necesite una internación, con lo cual nosotros lo llevamos hasta el hospital de destino, ¿sí? Se acompaña, el mismo equipo que hizo el vuelo lo acompaña. Para nosotros es muy importante que pase eso, porque es importante que el equipo trasladante le cuente al equipo receptor
todos los detalles de lo que pasó. Cómo fue el vuelo, fue tranquilo, no fue tranquilo, qué medicación le administré, hubo alguna intercurrencia, no la hubo. Es importante para que no se pierda información. Nosotros, si bien llevamos un registro de una historia clínica digital, que va firmada, va sellada y etcétera, con todo el control de los signos vitales y de todos los procedimientos que se pudieran haber hecho en el vuelo, es importante que haya esa comunicación entre los dos equipos, ¿sí? El trasladante y el receptor. Entonces, si va a un establecimiento de salud, el traslado lo realiza el mismo equipo que hizo el vuelo, ¿sí? Otra de las opciones es que no se vaya en auto, que no se vaya en ambulancia y que sí se suba a un vuelo sanitario. También pasa. Manejamos distancias muy largas en Argentina, con lo cual muy largas y además tiene que ver también con la frecuencia de vuelos y los destinos finales. Entonces, por ejemplo, un paciente que viene de, ejemplo, Italia, viene de Roma y necesita ir en modalidad camilla hasta Buenos Aires, viene en camilla hasta Buenos Aires. Pero después por ahí yo no tengo un vuelo hasta el día siguiente para llevarlo hasta Río Gallegos, que es una provincia del sur de Argentina. Entonces, la opción que tenemos es continuar el vuelo y finalizar el traslado con un vuelo sanitario. Esa es una opción, de hecho se ha hecho más de una vez, y se completa el traslado habitualmente también con el mismo equipo. Si son muchas horas de vuelo y después sigue otro vuelo sanitario, nosotros ahí sí podemos hacer el cambio de equipo, ¿sí? Por otra tripulación, no sé si se llama la tripulación, pero otro equipo médico nuestro. Se sube otro médico, otro enfermero y finaliza ese vuelo sanitario, ¿sí? Hasta el hospital de destino. Pasando toda la información del vuelo previo, de la forma que corresponde, para que ese paciente pueda llegar a su destino final con todo lo que se realizó durante el traslado. Bueno, espero que les haya gustado. Intenté contarles de manera lo más resumida posible este mundo que nosotros venimos de cierta forma explorando. Estoy muy convencida de que estamos haciendo historia con esto, porque no somos muchos los que hacemos, conocemos grandes equipos a nivel mundial que lo hacen, tratamos de despejarnos en esa gente tan capaz, para poder también brindar a esta parte de Sudamérica este servicio de escolta médica. Nuestro objetivo es poder alcanzar todos los rincones del mundo desde ya. Empezamos muy locales, empezamos llevando y trayendo pacientes que necesitaban la atención acá en Argentina y actualmente ya no tenemos límites. La verdad es esa. Ya cruzamos creo que casi todas las fronteras, habidas y por haber, contra los continentes, y para nosotros es un orgullo enorme. Quedo abierta a cualquier duda o consulta, me pueden buscar en LinkedIn o en las redes sociales. Me hubiera gustado estar de manera presencial o en vivo, pero bueno, justamente por un vuelo no pude hacerlo. Y les vuelvo a agradecer otra vez la invitación. Para mí es un honor enorme poder venir a contarles un poco de mi trabajo acá. Así que muchas gracias a todos y espero que les haya gustado. Hasta luego.